Bueno, muchísimas gracias por esas palabras de cariño y de acogida. Y bueno, deciros que vengo ante personas que yo soy consciente que sabéis mucho más de comunicación que yo. Yo no he tenido la suerte de haber podido hacer unos estudios de especialización en la comunicación. Me hubiese encantado hacerlo. Me parece que se me ha pasado el arroz ya para matricularme, pero ciertamente pues creo que lo que yo os puedo aportar, desde luego, no está en el ámbito de la teoría de la comunicación. Os voy a compartir mi experiencia, una experiencia personal que a veces uno pues, se labra en la vida, pues eso, pues no desde un fundamento bien establecido como podéis ser el vuestro, que haber realizado unos estudios bien sustentados, sino que creo que en el fondo todo ser humano tiene una vocación comunicativa. Y además voy a decir que, igual que le escuché a un médico decir que más que enfermedades hay enfermos, y que también quizás pues más que medicina hay médicos, pues igual también más que comunicación hay comunicadores, porque la comunicación está muy ligada a la experiencia personal. Entonces quizás más que de comunicación os vengo a hablar de mi experiencia de comunicador, una experiencia personal. Con esto creo que ya digo algo importante. Esta página, eso de experiencia personal de un encuentro, ¿qué quiero decir yo con respecto a la experiencia personal de un encuentro? Nadie transmite aquello con lo que no se ha encontrado. Creo que la comunicación nace de un encuentro. En el fondo creo que los comunicadores tienen que mantener una doble fidelidad, ¿no? Fidelidad con esa verdad con la que se han encontrado y fidelidad con ese interlocutor al que quieren transmitirlo. Es una doble fidelidad que exige pues ser muy coherente con la propia experiencia. Esta página, enticonfio.org, que lleva, pues es una página multimedia en la que pues se ha hecho, tengo la suerte de haber tenido alrededor mío pues una serie de voluntarios de la comunicación, que creo que es un lujo, ¿no? El que pueda haber en torno a un obispo pues un grupo de jóvenes con esa capacidad de poner sus medios al servicio de esa experiencia personal. Y tanto las redes sociales, ¿no? Pues la cuenta de Twitter, de Instagram, de Facebook, y tanto los canales de iVoox, de YouTube, etcétera, pues han sido confluidos en esa página web, y yo os voy a transmitir unas cuantas convicciones, desde las que creo que está realizada pues esta experiencia comunicativa. Bueno, en primer lugar, si pasamos a la primera proyección, yo quisiera subrayar lo siguiente. Creo que hay una primacía del qué sobre el cómo. Ya sé que estamos en un momento en el que se subraya especialmente pues las formas de comunicación, las formas atractivas, sugerentes de comunicación, y nunca diremos poco a ese respecto, pero yo creo que hay que decir que es importantísimo el qué, y si no hay una verdadera experiencia del encuentro con una verdad que fascina, no seremos capaces de responder a ese reto de que esa verdad resulte fascinante. Yo siempre suelo decir que la Iglesia no será la que mejor comunica, tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocerlo. La gente va a los sermones y muchas veces se aburre. La Iglesia no será la que mejor comunica, pero la Iglesia es la que comunica lo mejor, que no está mal, que no está mal. No me quiero con eso ya conformar, no me conformo. También quiero comunicar bien, pero es que no queremos vender humo. Es que posiblemente hoy en día pues existe todo, ¿no? Pues un cuidado de las formas en la comunicación para que la comunicación sea atractiva, como a veces pasa en la publicidad. Ya sé que estudiáis mucho publicidad, pero vamos a ser sinceros, a veces la publicidad es el marketing maravilloso de hacer atractivo y vender humo. ¿O no? Vamos a ser sinceros, Muchas veces el marketing publicitario es la habilidad de vender humo. Bueno, con perdón de los publicistas, pero creo que es una verdad como un templo, como un templo. Bueno, pues sin embargo la evangelización no es así. Aquí la joya está en el qué. La joya está en el qué.
más que en el cómo. Aunque creo que el comunicador que intenta evangelizar es aquel que hace que la verdad resulte apasionante. Claro, no cae en la tentación de buscar la empatía a cualquier precio. No, un buen comunicador no es el que busca la empatía a cualquier precio, sino el que se ha enamorado de la verdad y consigue que la verdad resulte apasionante. Ese es nuestro gran reto. Pero insisto, hay que creer más en el qué que en el cómo. Y quizás existe el riesgo hoy en día de que en las facultades de comunicación o en el mundo de la comunicación demos por supuesto el qué, y eso no se puede dar por supuesto. Estamos en el mundo del relativismo y claro, comunicar sin creer en una verdad objetiva es como pretender nadar en una piscina sin agua. Eso no puede ser. Creo que el mayor virus, ¿no?, el mayor cáncer contra la comunicación es el relativismo, que nos condena necesariamente a vender humo, a ser unos magos que venden humo. Solo los enamorados se enamoran, y creo que es clave el enamorarse de la verdad, para poder tener algo apasionante que transmitir al mundo. Y no diré lo suficiente pues sobre la importancia de todo lo que tenemos que dedicar en nuestra vida para enamorarnos de esa verdad. Aquí existe también, hago un poco de publicidad, pues existe pues lo que es el servicio de la pastoral universitaria, que creo que sin duda alguna aporta algo muy importante en ese enamorarse de la verdad que transmitimos. Bueno, una clave más, la clave de la esperanza. Recientemente, como estamos en el centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima, envié, ¿no?, este mensaje a redes, que sabéis que hay el mensaje de María en Fátima es ese, ¿no? Al final mi corazón inmaculado triunfará. A mí me parece que es importantísimo para un comunicador que tenga esperanza. O sea, que él sepa que esta historia está conducida por alguien que guía, ¿no?, el hilo de la historia, y que va a terminar bien. Tenemos esperanza en que esto termina bien. O sea, hacemos una lectura de la realidad posiblemente crítica. Yo creo que la gente que me escucha a mí pensará que tengo una lectura bastante crítica de la realidad, pero pienso que se puede conjugar lectura crítica con esperanzada. O sea, creo que esto va a terminar bien, a pesar de que igual estamos obligados a hacer lecturas de la realidad muy críticas, porque anda que cómo está el percal. Pero eso se puede conjugar con la lectura esperanzada. Un cristiano tiene esa perspectiva, puede llegar a decir: al final todo acaba bien, y si no acaba bien es que todavía no es el final. Creo verdaderamente, ¿no?, en que esa esperanza es determinante para un comunicador, porque lo peor que le puede pasar a un comunicador es que esté quemado, que esté quemado, pues que transmita desesperanza. Pues yo fatal, pues yo peor, pues yo no sé qué, pues yo... Yo recuerdo que yo que tengo el programa de Radio María a las 8 de la mañana, y durante muchos años lo he hecho además diariamente explicando el catecismo, de vez en cuando recibía cartas pues de seguidores de algunos otros programas, ¿no?, de esos de actualidad política. Bueno, le voy a decir que no importa, pues recuerdo de algunos seguidores del programa de Federico Jiménez Los Santos, ¿no?, que solían poner la radio a esas horas, y claro, pues cuando alguien tiene pues una presentación de la realidad absolutamente, podríamos decir, crítica quemada, pues desesperanzada, todo está fatal, todo está peor, todo está no sé qué. Recuerdo que yo recibía algunas cartas que me decían: mire, yo soy seguidor del programa de Federico, pero escucho 15 o 20 minutos, luego ya me paso a Radio María porque es que necesito un poquito de esperanza, paz y alegría. Y es curioso eso, es decir, a ver, necesitamos esperanza, es importante, se puede conjugar la capacidad crítica con esa conciencia de que al final Dios tendrá la última palabra, y hay un designio en el que Dios dirige la historia hacia ese reino de Dios que con toda seguridad se va a instaurar entre nosotros. Bien, lo cual creo que también nos metemos un poco en el estilo. Si tenemos esa esperanza, si no tenemos que tener una lectura amargada, ¿no?, o negra de la realidad, pues es importante que seamos más propositivos que reactivos. Esto no es fácil, La verdad es que es más fácil a veces comunicar siendo reactivo que propositivo, porque, claro, como es un poco la
es la actualidad la que te da la clave para que luego tú vayas y hagas la crítica, es más fácil ser reactivo que propositivo, pero no tenemos que renunciar nunca a transmitir, ¿no?, esa experiencia nuestra de la verdad que es bondad y que es belleza y que resulte por sí sola atrayente. No tenemos que renunciar nunca a esta. He elegido esta imagen que utilicé el día del Domum, en ese encuentro entre esa religiosa, ¿no?, con ese hombre al que él dirige, a quien ella dirige, ¿no?, pues el mensaje de la evangelización, y con ese breve diálogo la religiosa le pregunta: ¿cómo sabes que Dios te quiere? Y él responde: pues porque tú me quieres, ¿no? La presentación propositiva del mensaje que llevamos a cabo es creer en que la verdad resulta atrayente. Lo que va a resultar atrayente no es mi adorno de la realidad. Lo que va a resultar atrayente es la verdad en sí misma. No es mi adorno. Por lo tanto, yo voy a intentar poner la verdad al descubierto, dejar que esa verdad atraiga y enamore. No creerte tú en el mago que tú vas a hacer, que tu adorno sea el que atraiga los ojos, ¿no? Sino más bien vamos a dejar la verdad en su desnudez, en su autenticidad. Vamos a permitir que la comunicación consista en que la gente pueda llegar a encontrarse con la esencia de la verdad en sí misma. Quítale otro tipo de estorbos y, sin duda alguna, esa verdad resulta verdaderamente atrayente, ¿no? Lo cual no quita esa forma propositiva de ser, no quita que tengamos que tener capacidad de ser también críticos y autocríticos. Por ejemplo, los mandamientos de la ley de Dios, a mí me llama la atención que algunos están formulados en positivo y otros en negativo. Que tan pronto se dice amarás a Dios sobre todas las cosas, como se dice, oye, no matarás. No se dice solo ama la vida, no, ama la vida y no matarás. O sea, es decir, no hay que tener tampoco miedo a que la presentación propositiva también tenga sus consecuencias de juicio crítico negativo. Es que no una cosa no quita la otra, ¿eh? A veces, pues el hablar de que hay que ser propositivo, etcétera, pues de ahí se ha extraído una consecuencia absurda, como si no se pudiese, pues, formular un juicio crítico excluyente de algo en concreto. Claro que se puede y se debe de hacer, ¿no? Lo propositivo no quita lo crítico. Creo que esta reflexión hay de Madre Angélica, ¿no? Aquellos que te dicen la verdad te aman, los que te dicen lo que quieres oír solo se aman a sí mismos, nos debiera de reflexionar mucho a todos nosotros, ¿eh? Creo que para poder ser crítico hay que tener también capacidad de asumir críticas, que no sea nuestro amor propio el que nos ponga a la defensiva. Que entendamos también como un gran favor el que los que están a nuestro alrededor nos hagan ver que estamos equivocados. Es un gran favor, es una gran caridad, es una gran misericordia hoy en día el corregir o el ser corregido. Que alguien me corrija es un signo de amor. Que alguien me critique por la espalda y me pega una puñalada es otro tema, pero la gente hoy en día no corrige. La gente hoy en día lo que hace es criticar por la espalda, ¿no? Hacer una corrección cara a cara es un signo de amor y de misericordia máximo en el mundo en el que estamos. De esas misericordias hoy en día casi no existe, porque a veces se ha contrapuesto misericordia y verdad. Y en mi opinión es una de las mayores herejías de nuestro tiempo el haber contrapuesto caridad y verdad, misericordia y justicia. Esa contraposición es una gran falsedad, ¿eh? Una gran falsedad. Es una gran misericordia el que podamos ser corregidos o el que podamos corregir a alguien buscando limpiamente la verdad. Un paso más, y es que ese buscar la verdad supone abrazar la cruz, ¿eh? Sí, sin duda alguna, cuando te implicas en la búsqueda de la verdad, eso complica, ¿eh? El que se implica, se complica, ¿eh? Y finalmente te simplificarás, pero primero te complicas, ¿eh? La implicación en la búsqueda de la verdad y en la fidelidad a la verdad trae problemas. También lo puedo decir por mi propia experiencia, ¿eh? Pues un obispo se mete un poco en el mundo de la comunicación
y puedes recibir cornadas, de hecho pues las recibes, y entonces sería más sencillo no ponerte a distancia del toro, y pues más bien un poco pues parapetarte detrás de tu pues episcopado, que tienes pues formas de poder hacerlo y no dar la cara en primera línea, y obviamente te evitarías algunos disgustos. Pues claro que te los evitarías, ¿no? Pero sin duda alguna también estaríamos empobreciendo en gran medida, ¿no?, nuestra capacidad de comunicación. No se puede amar la verdad sin abrazar la cruz. O sea, la cruz va a llegar, y es muy importante no ser vulnerable y no venirse abajo cuando a alguien le empiezan a criticar, pues no he acertado en la comunicación, me han criticado, me he venido abajo, luego ya me asusto, me retiro. No, es muy importante abrazar la cruz. El que crea que va a morir de éxito, pues buscando la verdad, se equivoca. O sea, Jesús fue siervo, ¿no? Sirvió la verdad, él es la verdad manifestada delante del mundo, y obviamente la verdad tiene un precio. La comunicación de la verdad tiene el precio del martirio y tiene el precio de abrazar la cruz. Eso hay que tenerlo muy claro. El Evangelio es contundente en ello. El Evangelio habla pues de que existe la persecución y que existe la cruz en todos aquellos que se comprometen con la verdad. Es más, si en tu vida pues todos son parabienes y todo el mundo te halaga y qué guay, háztelo ver, háztelo ver, pues porque yo creo que detrás de tanta complacencia y tanto halago, posiblemente pues haya una insuficiente compromiso con la verdad. Un paso más. Me parece que el mundo de las redes sociales es una grandísima oportunidad frente a esos monopolios existentes en el mundo de la comunicación, que hablan de lo que quieren hablar y silencian lo que quieren silenciar. Me parece que es una gran oportunidad para que demos altavoz a los que no tienen voz. Es una gran oportunidad la de las redes sociales, ¿no? Os he puesto un ejemplo concreto, y es el que pues el mes pasado Frank Stephens, que es pues un síndrome de Down de Estados Unidos, habló ante el Congreso de Estados Unidos, y fueron 7 minutos de oro. Si no los conocéis, os invitaría a que busquéis esos 7 minutos de oro, no en YouTube, en los que pudo llegar a decir ante el mundo, ¿no?, en ese foro pues privilegiado, obviamente, un mensaje que no ha sido difundido por los grandes medios de comunicación. A ver, ¿alguien ha visto las grandes cadenas televisivas españolas, etcétera, haciéndose eco de eso? Pues no, hay cosas que son silenciadas sistemáticamente porque no entran dentro de esos parámetros de lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto llega a ser una auténtica mordaza en la comunicación. Lo políticamente correcto es verdaderamente, hoy en día existe una censura, la censura que establece lo políticamente correcto en la comunicación. Frank Stephens manifestó, ¿no?, denunció pues esa solución final que en muchos países, ¿no?, se está haciendo contra los síndromes de Down que han dejado de nacer, y habló él y dijo una de las expresiones que a mí me pareció impactante, cuando él dijo que los síndromes de Down son como el canario en la mina de carbón. Todos, ¿os acordáis, no?, que lo que era tradicionalmente los canarios que se bajaban dentro de una jaula a las minas de carbón cuando no existían detectores de emisiones de grisú o de otro tipo de emisiones de gases que eran contaminantes o explosivas? Entonces, en aquel momento se bajaba un canario dentro de una jaula, y cuando los mineros veían que ese canario pues había perdido el conocimiento, se estaba mareando, sal corriendo porque aquí estamos a punto de perecer todos y esto va a hacer pum, ¿sabes? Sal corriendo, ¿no? Y cuando este joven, ¿no?, Frank Stephens, él dijo: nosotros, los síndromes de Down, somos como el canario en la mina de carbón. Yo creo que lanzó una bomba de profundidad a la comunicación que los medios de comunicación lo han silenciado. Y creo que estamos llamados a que las redes sociales hagan entender. ¿Qué ha dicho este joven con eso de que nosotros somos el canario en la mina de carbón? Pues porque si nuestra sociedad no es capaz de cuidar la fragilidad, si no vemos la dignidad de la fragilidad, si en el fondo pues es excluida, ¿no?, pues salgamos todos corriendo, porque esta sociedad está petando y se está hundiendo en sus valores
más definitivos, ¿no? Creo que hay muchas ocasiones en las que las redes sociales están llamadas a ser difusores de los grandes valores que lo políticamente correcto silencia, ¿no? Bien, sé que estoy hablando de cosas muy serias, pero también quiero decir que se puede decir cosas muy serias con sentido del humor. Y mi experiencia es que es importante, porque a veces hay muchos medios de comunicación, hay muchos, digamos, sectores sociales que piensan que los cristianos somos rancios, aburridos, somos no sé qué, y que los valores religiosos pues son intransmisibles a las nuevas generaciones que quieren un tipo de comunicación pues más alegre, más... No es verdad, no es cierto. Creo que la verdad cristiana también tiene la capacidad de ser expresada con sentido del humor. No sé si sabéis pues que el patrono del humor es ¿cómo se llama? A ver, Cachilamar, quien fue martirizado por Enrique VIII. Sí, Tomás Moro. Santo Tomás Moro es el patrono del sentido del humor, que cuando fue a subir al cadalso y fue finalmente condenado a muerte a la decapitación, pues por no haber cedido ante las pretensiones, ¿no?, de Enrique VIII, en el momento en que iba a ser ejecutado allí en la plaza pública, cuando fue a subir al cadalso le dijo al verdugo: me ayuda usted a subir, que para bajar ya me las arreglaré yo solo, ¿no? Entonces, ahora es que creo que el sentido del humor, que Dios es capaz de darlo en situaciones dramáticas, es un gran regalo, es un gran don para la comunicación. Bueno, quien renuncia a amar por no sufrir termina sufriendo por no amar. Si puedes ponerme ese pequeñito vídeo, pues yo lo he difundido mucho, ¿no? Este pequeño vídeo en las redes sociales, porque, vamos a ver, ahí está. El mensaje que lo acompaña es el que quien renuncia a amar por no sufrir, ¿sabes?, termina sufriendo por no amar. Bueno, pues la verdad es que creo que se puede transmitir un mensaje tan potente como ese, como la importancia de que quien ama tiene que abrazar también la cruz, tiene que abrazar pues todos los defectos de las personas a las que ama. No se puede pretender, ¿no?, el que alguien ame por evitar la cruz. No, es que la cruz es inherente al amor, pero creo que es posible comunicarlo de una manera cercana, atractiva y con sentido del humor. El sentido del humor, yo me atrevería a decir que es exorcizante. Tiene la capacidad de exorcizar y de alejar muchos demonios que en el fondo nos están impidiendo aceptar un mensaje que es liberador, que es el mensaje cristiano, que se le han puesto tantos sanbenitos de antipático, de rancio, etcétera, que se necesita también un sentido del humor que exorcice todos esos demonios para que nos abramos a la acogida de ese mensaje. Bien, sigo adelante, que se está consumiendo el tiempo. En las redes sociales creo que es muy importante la mansedumbre. En las redes sociales no se puede entrar al trapo. Un obispo, como os podéis imaginar, puede tener trolls en las redes sociales, bueno, los que quiere y unos cuantos más, ¿no? Pero vamos, creo que también uno de los testimonios que tenemos que tener a la hora de estar presente en las redes sociales es la mansedumbre. Uno no puede entrar al trapo, no debe de entrar al trapo. Toda esa agresividad presente en las redes sociales es expresión de un alma enferma. El que no se aguanta a sí mismo, pues tiende a arañar a los demás. Toda esa agresividad es un retrato, es un autorretrato. Esa autoagresividad es un autorretrato de quien no está en paz consigo mismo y entonces araña a todo el mundo que no piense como él, ¿no? Y creo que una gran aportación para la presencia en las redes sociales es la mansedumbre, tener la capacidad de tener cariño, paciencia y no entrar al trapo. Porque es que al final lo que el mal se destruye a sí mismo, hay que tener paciencia, y la verdad por sí misma tiene la capacidad de subsistir. Hay que tener paciencia, paciencia y cariño. Y yo, pues la verdad es que esta imagen, pues cuando arrecian los trolls, de vez en cuando la envío.
Bueno, y por último, quiero también decir una palabra a este respecto, que también en la presentación que me han hecho, una palabra han dicho, creo que con respecto a las redes sociales, es importante subrayar que tiene una serie de riesgos, y aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, tiene una serie de riesgos, nos hacen muy vulnerables en la utilización y tenemos el riesgo de que el medio se convierta en un fin. Y si el medio se convierte en un fin, entonces el fin se convierte en algo secundario, y no puede ser. Creo que es muy importante que cultivemos el señorío, el autodominio, el dominio de nosotros mismos para poder comunicar bien. Las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero son un malísimo señor. Y los cristianos solemos hablar del señorío. El Nuevo Testamento habla del señorío que Jesucristo nos da. Jesús es Señor y quiere que nosotros tengamos un señorío, o sea, que seamos dueños de nuestra voluntad, o sea, que tengamos la capacidad de discernir y de administrarnos y no ser arrastrados o manipulados fácilmente por las tecnologías. Esto creo que es importante. La buena comunicación requiere ese ejercicio de autodominio y de discernimiento para poder, hacer del fin el fin, y para que los medios sean lo que son, ¿no? Pues un instrumento al servicio de esa comunicación, de esa experiencia de un encuentro. Y termino con la palabra con la que he comenzado. Esta es la experiencia de un encuentro, y os deseo de todo corazón que vuestros estudios sean muy fecundos, y que ojalá que mi paso por aquí os sirva para sacar una conclusión. La conclusión de que aquí lo importante es un encuentro con la verdad. Y que es más importante el qué que el cómo. El que yo me encuentre con la verdad, que me enamore de ella y que pida los dones del Espíritu para ver la creatividad y la capacidad de ilusionar con esa verdad transmitida. Muchas gracias.